Lo que vamos a avanzar hoy día va a ser el tema de normalización en las bases de datos. Este concepto se refiere a que vamos a estructurar nuestros datos de una forma, de tal forma de que no exista redundancia. Pasa muchas veces que nosotros, al momento de diseñar nuestras bases de datos, tenemos datos repetidos, tenemos datos que están mal estructurados. Entonces, cuando tengamos ese caso, tenemos la opción de normalizar. Esta normalización lo que nos permite es que los datos o en los datos que tengamos ya no haya esa redundancia que antes había, y de esa forma, al tener menor cantidad de datos repetidos, pues vamos a tener una base de datos más óptima. Si tuviéramos varios datos repetidos, entonces estaríamos guardando información innecesaria, y eso implica espacio, lo que implica rendimiento, y lo que implica bajo, bajo rendimiento también del sistema o de lo que vayamos a hacer. Bien, antes de pasar a normalización, vamos a explicar primero estos conceptos, lo de la dependencia funcional y lo de la dependencia transitiva. Podemos pasar directamente a los ejemplos prácticos, pero esta teoría estoy seguro que lo están avanzando con el docente. Así que vamos a dar un repaso de los conceptos, unos ejemplos y recién a lo que es la normalización con un ejemplo de una tabla que tengo aquí. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es lo de la dependencia funcional? La dependencia funcional es una relación entre atributos. Se lo voy a escribir de esta manera, de la forma que estamos viendo acá. La variable A va a ser la variable determinante y la B va a ser la variable dependiente. Un momento. La variable A, la determinante, y la variable B, la dependiente. Esto nos indica que el atributo B va a depender funcionalmente de A. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que si nosotros tuviéramos el atributo a través de ese atributo podemos llegar al atributo B. Y con este ejemplo de acá tal vez se puede entender mejor. Si por ejemplo le ponemos al atributo A como fecha de nacimiento y el atributo B como edad, entonces si tenemos la fecha de nacimiento, podemos obtener la edad. A eso se refiere. La edad va a depender funcionalmente de A. Y entonces, ¿cómo es este concepto aplicado a las tablas? Aquí tenemos una tablita. Lo voy a jalar acá. Aquí está. Esto nos quiere decir que vamos a jugar con los atributos. Por ejemplo, acá dentro de esta tabla, ¿cuál sería el atributo determinante? En esta, la determinante, no nos olvidemos, es la que, pongámoslo así, si conocemos el atributo determinante, vamos a poder encontrar el otro atributo, el atributo dependiente. Y en este caso, para esta tabla que tenemos acá, el atributo determinante sería el pasaporte. Porque si nosotros conocemos el pasaporte, podemos conocer el nombre. Si nosotros conocemos el pasaporte, podemos conocer también el apellido paterno, el apellido materno, el teléfono y la fecha de nacimiento. Lo que les quiero decir es que en esta tabla la variable determinante es el pasaporte y las variables dependientes serían los demás atributos: el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el teléfono y la fecha de nacimiento van a depender del pasaporte. Tal vez en este caso hubiera sido mejor con un CI. Pueden poner también o pueden imaginarse ese ejemplo. Si acá tuviéramos el CI,
A través de ese CI podemos conocer las demás variables, los demás atributos. El nombre, los apellidos, el teléfono y la fecha de nacimiento. Bien, bajemos un poco y vamos a conocer ahora lo que es la dependencia funcional transitiva. Esto lo vamos a poner acá. Es básicamente el concepto que hemos aplicado anteriormente, pero ahora con 3 variables. Es una clásica ley de transitividad. Si del atributo A puedo implicar al atributo B y del atributo B puedo implicar al atributo C, entonces del atributo A puedo implicar al atributo C. Es nada más transitividad. Y acá un pequeño ejemplo. Si yo conozco la fecha de nacimiento, puedo conocer la edad. Si yo conozco la edad, entonces puedo saber si esa persona con este atributo es o no es apto para conducir. Entonces, si yo conozco la fecha de nacimiento, puedo saber si esa persona es o no es apto para conducir. Básicamente a eso se refiere estos 3 ejemplos. Estas 2 dependencias, la funcional y la transitiva. Ahora de esto hay ejemplos, hay ejercicios que son más de tipo matemático. Así que ya les voy pasando estos axiomas. Estos axiomas son los que vamos a utilizar para resolver algunos ejemplitos. Denme un segundito. Ya. Son los axiomas de Armstrong. Básicamente son estos 3 de acá arriba y los otros 3, y ahí también hay más, se los deriva de estos axiomas que tenemos aquí. Tenemos la reflexividad, que nos dice que si Y es un subconjunto de X, entonces X puede implicar Y. Tomen en cuenta que estas variables, la X, la Y y la Z, son atributos. La aumentatividad. Si yo tengo X implica Y, entonces a ambos lados puedo aumentarle Z. La transitividad, que es lo que veíamos arribita. Si X implica Y y Y implica Z, entonces X va a implicar Z a través de Y. La descomposición, si X implica Y, Z, entonces lo podemos dividir. X implica Y y también X implica Z. La unión. Esto es ya el contrario de aquí arriba. Si X implica Y y X implica Z, entonces los puedo unir. O sea, hacer el paso inverso de acá arriba. Entonces X va a implicar Y y Z. Y también tenemos la pseudo-transitividad. Si X implica Y y Y implica Z, entonces XW implica Z. Este concepto es básicamente como un reemplazo. Aquí tenemos X implica Y, en vez de Y le colocamos Z y todo esto va a implicar, en vez de Y le ponemos la X y nos quedaría algo de esta forma. XW implica Z. Estos axiomas nos van a servir para desarrollar algunos ejemplos como los que estamos viendo acá. Esto de acá, vamos a resolverlo ahorita. Nos va a dar un conjunto de atributos. En este caso, el conjunto de atributos sería la A, la B, la C, la D, la E, la G, la H y la I. Estos son el conjunto de atributos. Y también tenemos el conjunto de dependencias funcionales. En este caso sería AB AB implica CH, CD implica B,
P implica estas tres variables y H implica DI. Con estas dependencias funcionales nosotros tenemos que hallar lo que nos está pidiendo aquí abajo. Este B más quiere decir que hallemos si iniciamos con este atributo, ¿a qué variables es las que puedo llegar? ¿A qué atributos? ¿A qué conjunto de atributos? Entonces, en este caso, tendríamos que hacer esto. Vamos a poner primero en lo que inicialmente ponemos es esto. Tenemos la B, o sea, lo que está aquí. Hay una ley que es la de reflexividad. ¿Qué me dice? Que B va a implicar a su mismo B. Vamos a iniciar por ahí. Y ahora acá, bueno, esto que estoy poniendo a la izquierda quiere decir el conjunto de atributos a los que puede llegar B con ayuda de estas dependencias funcionales. Vamos a quitarle un momento un espacio. Ya. Entonces nos guiaremos de acá, de nuestras dependencias funcionales. ¿Vemos la B por aquí? Dentro de nuestras dependencias. Sí, pero aquí está la B, pero está acompañado con la A. Entonces, con esta todavía no la podemos utilizar. Esta dependencia funcional tampoco no nos sirve por ahora, pero esta sí nos sirve, porque vemos que nada más está B, o sea, es nuestro punto de partida. Entonces vamos a utilizar esta dependencia funcional y lo vamos a marcar. Y vamos a anotar lo que me dice ahí. B va a ir a dónde? A G, A y E. Básicamente he anotado esta dependencia funcional. Y acá le ponemos por dependencia funcional. Por dependencia funcional. Bien, ahora nuestro conjunto a los que va a llegar esta B va a cambiar. Lo que teníamos acá arriba, o sea, esto, vamos a ponerlo así y vamos a adicionarle los demás atributos, los que hemos acabado de encontrar, que en este caso serían estos tres. Anotamos entonces la G, anotamos la A y anotamos la E. Bien. Ahora seguiremos. No sé muy bien cómo lo anotan ustedes, pero vamos a anotarlo de esta forma, ¿ya? Ya, luego acá. Ya tenemos todos estos. ¿Qué más podríamos hacer? Ahora otra vez voy a repasar las dependencias funcionales. Esto, AB. Sí, su pantalla se ha congelado. Chicos. Uy, no. ¿Desde qué rato estamos así? Si su pantalla está congelada. Ya, denme un segundo, chicos. Desde que querías reemplazar B. A ver. Entonces, ¿en dónde nos hemos quedado? Dicen que... Ya. Continuaremos desde acá. Lo que habíamos hecho hasta aquí es aplicar la regla de la reflexividad. O sea, esta vez va a ir a su propio atributo. Es un axioma. Y desde acá vamos a empezar a usar las demás dependencias funcionales, o sea, las que están aquí arriba. Vamos a trabajar con esto. Por el momento, este atributo B nada más puede llegar a su propio atributo B. Por ahora, vamos a ir trabajando y este conjunto de atributos se va a ir ampliando.
Ya, entonces empezaremos de acá. ¿Esta dependencia funcional la podemos utilizar? No, porque aquí tenemos B, pero no tenemos a B. Entonces no la podemos utilizar. En esta CD tampoco, porque no está dentro de nuestros conjuntos. Y esta sí, porque esta D sí está dentro de nuestro conjunto. Entonces ponemos acá. Es nada más anotar esa dependencia. Que B implica G a E. Y acá le decimos que todo esto es por dependencia funcional, la que nos están dando. Y este conjunto ahora se va a ampliar. Antes era B, ahora vamos a agregarle estos tres atributos más. Sería la G, la A y la E. Bien. Ahora, con estos tres, ahora con estos cuatro atributos, vamos a revisar otra vez nuestro conjunto de dependencias funcionales y ver si podemos jalar alguna otra variable más. El AB, la A y la B lo tengo dentro de mi conjunto. Sí, aquí está la A y aquí está la B. Entonces, esa dependencia funcional sí la puedo escribir. Pondremos AB implica CH. Y esto también va a ser por dependencia funcional. Ya. Ahora hacemos lo mismo. A este conjunto que teníamos antes vamos a añadirle los nuevos atributos a los que hemos podido llegar. En este caso sería la C y sería la H. Bien, ahora utilizaremos esto. Esto ya lo hemos utilizado, lo vamos a marcar. Ahora podemos utilizar esta dependencia funcional. CD implica B. No, porque acá sí tengo la C, pero la D, como se fijan, no la tengo. Entonces la descarto. Esta H implica D, I. Aquí tengo H. Entonces sí la puedo utilizar. Voy a poner esa dependencia funcional. Implica D. Y acá le anoto lo mismo aquí arriba, por dependencia funcional. Y voy a modificar esto. La D ya lo tengo anotado acá. No lo tengo. Perdón. La D y la I. Esas dos son las que se adicionan a mi conjunto. Bien, esto ya lo hemos utilizado. Lo marcamos. Ahora probaremos, ahora sí, con esta dependencia funcional que nos faltó. El CD. ¿CD lo tengo acá? Sí, esta es la C y aquí está la D. Entonces, CD implica B. Y esto por dependencia funcional. Y luego mi conjunto lo pongo acá. Si se fijan, este último no era necesario, porque esta B ya lo tengo anotado dentro de mi conjunto. Entonces no era necesario. Pero al final, lo que vamos a concluir nosotros es que el resultado de esta B de B más es todo esto. Vamos acá un por lo tanto. De esa manera es como se resuelve este tipo de ejemplos, este tipo de ejercicios. Ya, seguiremos si es que pasa algo, me dicen. Bien, ya tenemos todo este conjunto, entonces vamos a concluir que este B más llega
que si partimos del atributo B, vamos a llegar o vamos a implicar todas estos atributos. Y como se fijan, creo que son todos, ¿no? Todos los de acá. A veces pueden llegar a todos, a veces no, a veces solamente a uno, a dos. Y eso lo vamos a ver con los demás ejemplos. A ver, haremos este más. Este inciso, el C, el B. Ojo, esto también lo pueden anotar de otra forma. Por ejemplo, en vez de H, A, he visto que también lo anotan de esta forma. H A más. Y esto generalmente está como una potencia de esta forma. Cualquiera de las dos notaciones sirve. Yo les recomiendo que utilicen la notación que están utilizando con el licenciado. Bien, entonces haremos esto. Vamos a empezar de aquí. HA. Vamos a desmarcar todo esto. Ya. Entonces vamos a jugar otra vez con las dependencias funcionales. Vamos a ver esto. AB lo podemos utilizar. En nuestro conjunto tenemos la A, pero no tenemos la B. Entonces lo descartamos. CD lo podemos utilizar. No, porque no tenemos ninguno. La B tampoco la podemos utilizar. La H. Esta H sí la podemos utilizar. Ponemos acá. H va a implicar estos dos atributos de I. Y esto va a ser por dependencia funcional. Luego vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el ejemplo de arriba. Pondremos H, A, y ahora se van a adicionar los atributos D y el atributo I. Ya, así lo dejaremos. Ahora con este otro conjunto de atributos que tengo ahora, probaremos las dependencias funcionales de nuevo. AB, tengo, no tengo. CD, tengo, no tengo. Y la B, tengo, no tengo, ¿verdad? Entonces, quedaría ahí. Ahí quedaría el ejercicio. Como ven, esta vez no hemos utilizado todas las dependencias funcionales y tampoco hemos podido llegar a todo el conjunto de atributos que me he dado. Nada más, en este caso, estamos llegando a los atributos H, A, D y también la I. Entonces, ponemos acá. Por lo tanto, H, A más es todo este conjunto. Acá también lo marcaremos. Ahí está. Listo. Ahora haremos el último ejemplito. Tenemos A, B, H. Ponemos todo ese conjunto acá. Y veremos nuestras dependencias funcionales. Ya.
esta dependencia funcional, la AB, ¿la puedo utilizar? Sí, porque A y B, estos dos atributos, está dentro de mi conjunto inicial, AB. Entonces voy a anotar esa dependencia. Me dice que los atributos AB van a implicar a los atributos CH. O sea que CH depende funcionalmente de AB. Bien, seguiremos. Ponemos A, B, H y vamos a agregarle estos dos atributos que he adicionado. La H ya está, entonces no tiene caso que lo vuelva a anotar. Le voy a poner la C. Ahora voy a comprobar de nuevo. CD está dentro de mi conjunto de atributos que tengo hasta ahora. No, entonces esto no lo voy a utilizar. La B. Esta B sí está. Entonces tengo que poner B. Implica todos estos atributos. La G, la A y la E. Y ahora eso lo voy a adicionar en mi conjunto que tengo hasta el momento. Le pongo la G, la A ya lo tengo anotado, así que no lo vuelvo a anotar y le voy a poner la E. Bien, ya he utilizado esto. Y ahora veremos si podemos utilizar las otras dos dependencias funcionales que nos faltan. La H, esta también la podemos utilizar, ¿no? Lo marcamos y lo ponemos acá. H va a implicar C. Y a mi conjunto le voy a poner todo eso. La C ya lo tengo anotado, nada más le anoto la I. ¿Qué más? Este CD ahora sí lo podemos utilizar. Sí, creo que H es DI en la dependencia. Cierto, me estoy equivocando. Era DI, con razón. Gracias. Ya. Ponemos entonces esta dependencia funcional. H va a implicar DI y lo adicionamos a mi conjunto. Ok, aquí me faltaría entonces la D. DI. Bien, ahora acá arriba, eso lo podemos utilizar. Sí, pero no es necesario, porque como se fijan, todos estos, la C y la D, van a implicar a la B. Pero esa B ya lo tengo dentro de mi conjunto. Entonces, no es necesario. Vamos a concluir acá el ejercicio. Decimos que, por lo tanto, todo esto, la A, B, H, da como resultado esto de acá. Y acá me faltaba anotar por dependencias funcionales. Y listo. De esa manera se resuelve los ejercicios. Les he dado un ejercicio similar en la práctica. Creo que uno de estos estamos resolviendo y los otros dos ustedes ya lo resolverían. Bien, eso es con las dependencias funcionales vistos. Acá lo hemos visto de manera muy teórica. Pero cómo se lo aplica dentro del concepto de normalización lo vamos a ver a continuación. Normalización se divide, si no me equivoco, en 4. Las más utilizadas, no sé, creo que hasta ha habido hasta la quinta o sexta forma normal, pero esas ya no son muy utilizadas. Con tal de que nuestra base de datos esté normalizado hasta la tercera forma normal,
o hasta la forma normal de Boy Scout es suficiente. No necesitamos aplicar todo el concepto, creo que esta séptima forma normal, en nuestras bases de datos. Con tal de que esté en la tercera forma normal es más que suficiente, porque de esa forma vamos a tener datos bien estructurados sin que repitamos información. Bien, entonces para el concepto de normalización hay niveles. El primer nivel sería llegar a primera forma normal, luego está la segunda, luego está la tercera, y hasta ahí vamos a hacer el ejemplo que tengo preparado ahora. Bueno, entonces empezaremos con la primera forma normal y vamos a utilizar esta tablita como ejemplo. ¿Qué me dice el concepto de primera forma normal? En esta forma normal debemos eliminar los valores repetidos. Todos los atributos, esto es importante, todos los atributos deben ser atómicos. Eso quiere decir que un atributo atómico, si los elementos del dominio son indivisibles o mínimos. La tabla contiene una clave primaria única, la clave primaria no contiene atributos nulos y no debe existir variación en el número de columnas. Ya, de todo esto, lo más importante es esto, que los atributos que tenemos en esta tabla tienen que ser atómicos, de valor único, es decir, que ese atributo no debe ser dividido en más de uno. Revisaremos uno por uno. ¿El código del libro se puede dividir en otros atributos? No. El título tampoco. El autor, tal vez de por sí el autor sí, pero no hay un orden específico. El editorial, tampoco. El nombre. Aquí es donde vamos a aplicar este concepto, porque vemos que nombre está compuesto de tres cosas: su nombre, su apellido, su primer apellido, su apellido paterno, y su apellido materno. Está compuesto de estos tres. Entonces, este atributo, el que estoy marcando, no tiene valor atómico, no es un atributo atómico, porque lo podemos dividir. Entonces vamos a hacer esa división. Este atributo se puede dividir en ¿cuánto? En 3. Entonces, al ladito vamos a incorporar dos columnas más para sus dos otros atributos. Insertar columnas a la derecha. Uno más. Insertamos otra columna a la derecha. Vamos a reducir esto un poco. Ahí está bien. Ya. Entonces, de todo esto, yo tengo acá mis nombres. Vamos a dividirlo. Todo este nombre lector lo vamos a sacar y lo vamos a anotar aquí arriba. Vamos a poner nombre, ¿ya? Nombre. Aquí vamos a poner el apellido. El primer apellido le pondremos paterno. Apellido paterno. Y le pondremos el apellido materno. Entonces lo que tenía antes en mi columna nombre lector lo voy a dividir en 3. En el primero va a estar el nombre, en el segundo va a estar su apellido paterno y en el tercero va a estar su apellido materno. Y hacemos lo mismo con los demás registros que tenemos. En este caso, si se fijan, solamente tiene un atributo que va a llenar el apellido paterno. Entonces el apellido materno lo dejamos vacío. Luego acá seguimos copiando los datos.
Ya está. Vamos a ordenarlo un poco. Esto lo vamos a poner acá. Esto también. Ya. Listo. Recapitulando, lo único que hemos hecho es darles valores atómicos a todas las columnas. La columna nombre lector no cumplía con ese requisito. Entonces lo hemos dividido en 3 atributos: nombre, apellido paterno y apellido materno, que serían del lector. Y la fecha de evolución, creo. Esto no lo podemos hacer nada, lo dejamos ahí. Hasta aquí hemos cumplido con la primera forma normal. Y vemos que también cumple con los demás requisitos, es decir, que la clave primaria no debe contener valores nulos. En este caso la clave primaria sería este. Bien, entonces ahora pasaremos al otro concepto, que sería la segunda forma normal. Aquí está. En esta segunda forma normal vamos a trabajar con lo que hemos visto al principio, con las dependencias funcionales. Las dependencias funcionales las vamos a aplicar únicamente a las llaves primarias, a las llaves foráneas. ¿Qué me dice el concepto? Debe existir dependencia funcional. Una relación que está en segunda forma normal está si ha cumplido con los conceptos, con el concepto de primera forma normal, y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal. Ya. Bueno, esta tabla la vamos a dividir en 2. Si nosotros vemos acá, hasta este punto, me está dictando la información de los libros. Y luego, esto me está dictando la información, que en este caso sería del cliente. Y esto sería la fecha de devolución del pedido, que en este caso estamos tratando con libros. Ya. Nuestro atributo principal, es decir, nuestra llave primaria, vendría a ser este. Y ahora vamos a comprobar las dependencias funcionales. El título va a depender de código libro. Sí. El autor va a depender del código libro. Sí. El editorial va a depender del código libro. Sí, también, porque si yo tengo el código del libro, voy a poder conocer tanto su título, el autor, el editorial y el nombre. No, perdón. El editorial, hasta ahí. Pero ahora probaremos con estos otros atributos. Si yo conozco el código del libro, voy a poder conocer el nombre del lector. No. Si yo conozco el código del libro, voy a poder conocer el nombre el apellido del lector. Tampoco. Entonces, decimos que esto que estoy marcando depende funcionalmente de código libro. Pero esto que ahorita estoy marcando, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, no dependen funcionalmente del código libro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separar estos dos. Vamos a separar estas tablas, ¿ya? Copiamos esto y lo vamos a pegar aquí abajo.
La primera tabla, ya, esto lo eliminaremos. Hasta aquí. Todo esto, los atributos que estoy marcando, los voy a eliminar. ¿Por qué? Porque estos atributos no dependen funcionalmente de su llave principal, de su llave primaria, del código libro. Entonces lo elimino y lo voy a anotar acá abajo. Acá arriba no hay ningún problema, ya lo hemos completado, porque el título, el autor y el editorial dependen funcionalmente del código del libro. Pero acá, fíjense que al hacer esta separación, no tengo definido una clave primaria para esta columna. Entonces, voy a crearme acá, al lado izquierdo, una clave primaria. Y le vamos a poner, ¿qué le ponemos? Code lector le pondremos. Y nos daremos valores. Por ejemplo, que sea 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Bien, al hacer esta separación, ahora, ¿cómo hacemos esa conexión? La conexión que debería ir entre estas dos tablas. Nos vamos a crear una tercera, ¿ya? Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Uy, no. ¿Qué pasó? ¿Se cortó, chicos? Ah, no. No, sí, lo que pasa es que en el código del lector, donde hacemos la segunda tabla, ¿Sí? la última tupla sería código del lector 2001, no 2005, porque es Damián Durán Pérez, igual que el código 2001, ¿o no? Sí, exacto. Cada vez que nosotros hagamos esa separación entre las tablas, tenemos que ver eso. Por ejemplo, en este caso, lo he mantenido separado. Aquí está. Este sería 2001. Ese sería el código. Pero como este dato ya lo tenemos acá arriba, entonces, aquí arriba, entonces no es necesario volverlo a anotarlo acá. Pero si se fijan, lo que hace variar a esta tupla con esta otra tupla sería la fecha de evolución. Entonces acá abajo vamos a crearnos una tercera tabla. Esto lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí al lado. Aquí. A ver, aquí. Ahí está. Un momento. Ahí. En esta tercera tabla es donde vamos a relacionar estos atributos. Primero, este código, el del 101, 1101, era para este lector, para Damián Durán. Entonces ponemos 1101 en código del libro. Ponemos code libro. Y en código lector vamos a ponerle el 2001. Luego, para este código del libro, el 103, el que ha hecho el pedido sería este lector, el que tiene
2002. Entonces ponemos acá 1003, el código del libro 1003 lo ha realizado el lector con el ID 2002. Luego, el libro con el código 1006 ha hecho quien ha hecho el pedido sería el cliente con el código 2003. Y hacemos lo mismo para lo demás. Aquí ponemos 1008 y aquí ponemos 1009. Aquí ponemos 2004 y 2001. 2004. Y aquí ponemos 2001. Para esta tabla que tenemos acá, vendríamos a tener dos claves principales: el código del libro y el código del lector. Ahora sí, ya he hecho esta transcripción, puedo eliminar este dato repetido que tenía aquí. Como bien lo decía su compañera, a esta persona ya lo tengo registrado aquí arriba, entonces lo elimino. Ahí está. Y también acá arriba vamos a ver si tenemos lo mismo. No, ¿verdad? En alguno al menos sí cambia. Vemos que acá se repite el librero, acá también, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahorita comprobaremos que se cumple la segunda forma normal. En cada tabla nos dice que la clave principal y los demás atributos que no son la clave principal deben depender del ID de la clave principal. Aquí cumple, porque el título, el autor y el editorial dependen funcionalmente del código libro. Luego, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno dependen funcionalmente del código del lector. Esto es como si lo pueden ver también como un CI, como un carnet de identidad. Al hacer esta separación, nosotros tenemos que ver la forma de unirlo. Entonces, por eso nos hemos creado una tercera tabla. Esta tercera tabla va a relacionar el código del libro y el código del lector. O sea, va a relacionar al libro y al lector, y además vamos a almacenar en un atributo la fecha de devolución. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Hasta ahí sería la segunda forma normal. Ahora pasaremos a la tercera forma normal. Para que esté en tercera forma normal, primero debe cumplir que esté en segunda forma normal. Y deberemos verificar si no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son clave. Bien. En la segunda y en la tercera, básicamente lo que vamos a hacer es dividir las tablas que tenemos en más tablas. Vamos a trabajar con la primera tabla, con la tabla de los libros. Con la del lector no tenemos problema, y con la tercera tabla tampoco. Vamos a hacer esta prueba. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí y lo vamos a analizar. El título
depende funcionalmente del código libro. El editorial y el autor también. Pero podemos hacer también otra división. Una tabla de autores y una tabla de editoriales. Porque, si nosotros vemos bien, el título, el autor y el editorial sí van a depender del código libro, pero el autor depende más de título y título depende del código libro. Entonces es una dependencia transitiva. Autor va a depender de título, título depende del código del libro. Entonces autor tiene una dependencia funcional, sí, pero también transitiva del código libro. Entonces nosotros queremos que la dependencia sea funcional, netamente que este autor dependa de un único atributo, pero no a través de otro atributo. Y lo mismo para el editorial. Entonces vamos a crearnos lo que hemos hecho arriba. Vamos a separar esto y esto en tablas distintas. A ver, empezaremos con esto. Pondremos control X y lo pegaremos acá. El código, perdón, este va a ser el autor. Y más abajo le pondremos el editorial. Vamos a modificarlo para que se vea mejor. Ya. Como he hecho esa separación, entonces, ¿qué es lo que me falta acá en esta tabla? En esta tabla lo que me falta es el atributo principal, la llave primaria. Entonces voy a anotar una columna a la izquierda y le pondremos cod autor. A este le daremos, por ejemplo, 501. A este le daremos 502. Y tenemos que observar que los datos no se repitan. Al hacer esta separación, vemos que acá este dato y este dato se repiten. Entonces, como este dato ya lo tengo registrado ahí arriba, lo elimino. Y sigo con lo demás. Esto va a ser el 503, esto va a ser el 504. Antes, vemos también que acá tiene dos autores. Como estoy haciendo una tabla de autores, entonces no tiene caso que en la columna autor, que eso indica el nombre del autor, le ponga dos nombres, o sea, dos diferentes autores. Más bien, esto los voy a separar. Vamos a insertarnos acá una nueva fila aquí abajo y vamos a colocar esto. Lo cortamos y lo pegamos. Lo que teníamos en esa fila lo estamos dividiendo en dos. Este autor y este otro autor. A este sí le pondremos 504. A este le pondremos 505. Bien. Y ahora hacemos lo mismo para la tabla editorial. Vamos a poner una nueva columna a la izquierda. Y le pondremos cod editorial. Acá le pondremos que sea 601, este que sea 602, y vemos que también acá este dato ya lo tenemos registrado arriba, entonces lo eliminamos. Acá también el librero ya lo tenemos registrado, lo eliminamos. Entonces, como ven, hemos reducido la cantidad de registros y a este le pondremos un 603. Este era 600. Ahí está. Entonces tenemos tres editoriales.
Editorial El Librero, Editor Feliz y Valdavia. Como hemos hecho esa separación en esos tres, entonces tenemos que crearnos una tabla, o bueno, en este caso dos, de tal forma que podamos unir esta tabla con esta otra tabla. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver si lo podemos cambiar. A ver. Ya. Vamos a marcarlo de otra forma, ¿ya? Que sea de un color celeste. Para decir que está enlazando estas dos tablas. Esta tabla lo que va a hacer es enlazar el libro con el autor. Entonces acá le ponemos el código del libro y acá le vamos a poner el código del autor. Y todos estos datos ya no serían los mismos. Entonces para cada libro vamos a anotar aquí los códigos del libro. 1001, perdón, 1001, acá va a ser 1003, acá va a ser 1006, aquí va a ser 1008, aquí va a ser 1009. Cada uno de estos tiene autores. Para el libro Yo Programador, ¿cuál era? ¿Cuál era su autor? Vamos a subir un poco. El autor era Mike Steven. Entonces vamos bajando y ubicamos al autor. El autor Mike Steven tiene el código 501. Entonces este código lo anotamos aquí. Listo. Ahora el libro Visual Basic, ¿qué autor tiene? El libro Visual Basic tenía este autor. Entonces bajamos y anotamos su código. En este caso sería el 502. Para este otro, el libro base de datos 2, subimos, tiene a Mike Steven también, ese mismo autor del principio. Entonces vamos a anotar el código 501, o sea, el de acá arriba. Bien, subimos ahora. ¿Qué libro tocaba? Postgres SQL10. Vamos arriba y Postgres SQL10 tiene dos autores, Priya Nathan y Nancy Márquez. Entonces bajamos y ubicamos esos dos. Aquí está. Son el 503 y el 504. Entonces, para el libro con el código 1008 vamos a ponerle 503 al autor Priya Nathan y tenemos que adicionar acá una nueva tupla. ¿Ya? Vamos a insertar debajo. Uy, me equivoqué. Vamos a insertar debajo aquí y acá vamos a ponerle este mismo código, ¿ya? Pondremos el 1008 porque todavía seguimos con ese libro. Ese mismo libro, aparte de este autor que es de Priya Nathan, también tiene otro autor que sería Nancy Márquez. Y anotamos acá su código. Es el 504. De esa forma. Ahora para el último, que sería el de Big Data. ¿Qué autor tiene? Subimos. Tiene a Elder Casio. Entonces bajamos y anotamos el código de ese autor, que sería 505. Bien. Ahora este mismo tenemos que aplicarlo aquí abajo. Ya. No hay una forma. Un momento. Ya. Esto lo vamos a mover acá
y esto que esté más arriba. Ya, esta otra tabla que me he creado va a ser para relacionar el libro con los editoriales. Pongo editorial. El código libro y el código editorial. Ya, borramos todo esto. Aquí ya están los libros anotados. Esto también vamos a eliminarlo. Ya. Aquí están todos los libros y de cada libro necesitamos anotar su editorial o el código del editorial. Entonces, ¿cómo sería? Para el libro con el código 101, que es Yo Programador, ¿a qué editorial pertenece? Pertenece, vamos a ver, a El Librero. Entonces, acá le ponemos el 601, que es el código del editorial El Librero. Subimos. Ahora para el libro Visual Basic, el editorial se llama Edito Feliz. Entonces bajamos y Edito Feliz tiene el código 602. Ahora para el libro base de datos 2 está con el editorial El Librero también. Entonces vamos a anotar 601, su código. Ahora toca para el PostgreSQL 10. Su editorial es el de Valdavia. Entonces bajamos y anotamos el código del editorial de Valdavia, que sería 603. Ahora el último, que sería el de Big Data, tiene también el código, pertenece al editorial El Librero. Entonces colocamos acá su código 601. Y bueno, de esa forma quedarían las tablas al final, las tablas que sí contarían. Bueno, vamos a poner esto. Finalmente se tiene las siguientes tablas. Y vamos a copiar las tablas las tablas finales, que en este caso sería la tabla de los lectores. Vamos a pegarlo aquí. Estos dos y también estas otras 5 tablas. Lo copiamos y lo pegamos acá. Bueno, esto lo pondremos aquí a un costado para usar el espacio. A ver, ya. Esto lo ponemos a un costado y acá ponemos las demás tablas. Bien, entonces quedaría de esta forma las tablas normalizadas hasta la tercera forma normal. Básicamente, o el concepto que se aplica acá, es que los datos no tienen que repetirse. Vamos a irnos arriba y a ver la tabla inicial que teníamos. Vemos, en el título ninguno cambia, está bien. En el autor hay datos repetidos. Hay este dato repetido y también este dato repetido. Un momento. Esto y esto. Aquí hay datos repetidos. En esta otra columna tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. También en esta columna hay datos repetidos. En todos estos no hay. En esto tampoco. Y básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar la normalización hasta lograr que estos datos, que estas columnas, no tengan datos repetidos. Entonces, si nos vamos otra vez a nuestras tablas finales, vemos que esos datos ya no se repiten. Para este código lector, todos tienen su nombre, su apellido paterno, su apellido materno,
estos datos no se repiten. Para este, que es el conector entre el libro y la fecha, perdón, el libro y el lector, no hay datos repetidos. Lo mismo para el autor, no tenemos autores repetidos, y lo mismo para el editorial, que tampoco tenemos datos repetidos. Eso es lo que se desea lograr con la normalización, que los datos no se repitan, que no haya redundancia entre los datos. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Sí, la tercera forma normal, me perdí un poquito al momento de definir qué tablas o bueno, qué columnas hay que separarlas. ¿Usted lo puede volver a repetir? Esa partecita. Ya, claro. Vamos a subir un poco. Aquí está. La segunda forma normal lo tenemos acá. Hemos llegado hasta aquí. Recuerden, la segunda forma normal lo que trata son las dependencias funcionales. Esta llave primaria sería el atributo, ¿cómo lo mencionó? Y estas otras serían la tabla, perdón, los atributos dependientes de código libro. Hasta ahí habíamos logrado. Pero nos damos cuenta, o bueno, en la tercera forma normal lo que tratamos son las dependencias transitivas. Título depende funcionalmente de código libro, de manera directa. Vamos a darnos, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a insertar una nueva columna. Y acá, ya, ¿qué es este color? Vamos a darle, por ejemplo, esto. Este va a ser mi atributo A. Este va a ser mi atributo B, mi atributo C y mi atributo D. Hasta la segunda forma normal teníamos esto. A depende funcionalmente, perdón, B depende funcionalmente de A. Y lo mismo para las demás variables. O sea, que aquí C y aquí D. Aquí me olvidé de la D. Hasta la segunda forma normal teníamos eso. Dependen funcionalmente, todos estos, la B, la C, la D, funcionalmente de la A, que sería la llave primaria. Pero tenemos que observar ahora las dependencias funcionales transitivas. A depende de C, sí, pero no directamente. Como lo hace B depende de A. Por ejemplo, aquí nos estamos refiriendo a esto. B, C. Y acá abajo tenemos A, D, ahí. Veremos esto primero. B depende funcionalmente de A, de manera directa. Pero C depende de A, pero de manera indirecta. Porque vemos esto. Que C depende primero de B. Y a través de P depende de A. O sea que el autor yo lo voy a conocer sabiendo el nombre del libro. Y recién va a depender del atributo A, o sea, del código del libro. Y va a pasar lo mismo con D. D depende funcionalmente de A, pero no de manera directa, sino a través de B, a través del nombre del autor, nombre del título. Entonces, eso es lo que estamos aplicando acá. Como hemos visto, dos dependencias funcionales transitivas,
que estarían implicados la columna C y la columna D. Entonces estos dos lo estamos separando. Esto lo ponemos en una tabla aparte. Vamos a bajar acá. Lo hemos puesto en una tabla aparte. Autor. Y en otra tabla hemos puesto el editorial. Y a cada uno le hemos asignado llaves primarias, es decir, códigos. Una vez separados, también tengo que ver la forma de unirlos. Esta tabla tengo que unirlo con esta tabla. Entonces me creo una tercera tabla que básicamente va a tener el código del libro y va a tener el código del autor. Entonces ahí hago esa relación. El libro con el código 1001 lo ha escrito el autor con el código 501. O sea que yo, programador, lo ha escrito el autor Mike Steven. Y lo mismo con los demás. El libro con el código 1003 lo ha escrito el autor con el código 502. O sea que el libro Visual Basic 4 lo ha escrito el autor este de aquí. Y así va a pasar con lo demás. Y hacemos lo mismo para el editorial. Lo hemos separado en una tabla aparte. Y acá estamos haciendo la creación de una nueva tabla que va a servir para relacionar esas dos. El libro con el código 1001 pertenece al editorial con el código 601. O sea que pertenece a la editorial El Librero. El libro con el código 1008 Postgres SQL 10 pertenece a la editorial con el código 603, o sea, Editorial Baldavia. Entonces, se lo hace de esa forma. Básicamente, en la tercera forma normal, lo que tratamos son las dependencias funcionales transitivas. Tal vez una guía, lo que yo les decía, es que ustedes tienen que separar las tablas hasta conseguir que los datos no se repitan. Y esa es la manera más sencilla. Por ejemplo, en esta tabla no se repite ningún dato, no hay que separarla. En esta otra tabla no se repiten los datos, no hay que separarla. Pero en esta vemos que sí se están repitiendo. En el atributo editorial está escrito el librero 3 veces, y también en el atributo autor está escrito el autor Mike Steven 2 veces. Entonces ese es como un indicador de que la tabla yo la tengo que seguir separando hasta lograr que estos datos no se repitan, como aquí. ¿Alguna otra consulta que tengan?